Muy bien, ayer cerramos la clase hablando del fenómeno de interferencia de ondas. Hablamos de la interferencia en términos de las condiciones de frontera del sistema y hoy también vamos a discutir la superposición y una introducción a las ondas estacionarias. Pero antes que nada, vamos a resolver un problema de interferencia de ondas. Y pues vamos a aprovechar para introducir otro tipo de ondas, no solamente las ondas sinusoidales, sino también este principio de interferencia se aplica para cualquier onda, de cualquier tipo de forma que tengan. Entonces, en este caso vamos a considerar pulsos que sean rectangulares. Y en este caso, pues bueno, tenemos dos pulsos, uno que viaja de derecha a izquierda y otro que viaja de izquierda a derecha, ambos a la misma velocidad de 1 milímetro por segundo. Y en el instante donde t es igual a cero, estos se encuentran a una distancia de 8 milímetros. Eh, La parte frontal de la onda, normalmente se llama el frente de onda, está que cada uno está a 8 milímetros de separación. Nos dan la forma de las ondas rectangulares y se nos pide que dibujemos la forma de la cuerda en los tiempos t igual 4, t igual 6 y t igual 10 segundos. Muy bien, entonces lo primero que tengo que considerar aquí es que el pulso se mueve con velocidad constante. Por lo tanto, puedo decir que la velocidad se puede expresar como el desplazamiento entre el tiempo transcurrido. Así que simplemente yo tengo que despejar de esta ecuación para el desplazamiento y así poder tener una idea de cuánto se ha movido el pulso en un determinado tiempo. Entonces, en el inciso A me dice que lo haga para los 4 segundos. Entonces, si t es igual a 4 segundos, entonces eso implica que el desplazamiento ha sido de 1 milímetro por segundo multiplicado por 4 segundos. O sea, quiere decir que se ha movido 4 milímetros. ¿Sí? Ojo, se ha movido 4 milímetros cada uno de los pulsos. Cada uno de los pulsos. Entonces, por lo tanto, lo que yo puedo notar, voy a intentar hacer la forma de la onda aquí. ¿Ok? Esa sería la forma que tendríamos de la onda. Es decir, fíjese que cada uno de los pulsos, o sea, la distancia que hay entre, la distancia que hay, perdón, la distancia que hay justamente aquí es de 8 milímetros. O sea que si cada uno se movió 4 milímetros, entonces eso quiere decir que los frentes de onda están exactamente en la misma posición. Por lo tanto, este es el resultado del movimiento de ellos. Siempre, pues, esta onda se va moviendo hacia la derecha y siempre esta se va moviendo hacia la izquierda, tiene la misma forma y pues ese sería el resultado del movimiento a los 4 segundos. ¿Ok? ¿Está claro eso? Sí, Lick. Muy bien, ahora
En el inciso B, bueno, es el mismo inciso, ahora me dice a los 6 segundos. Entonces, en el caso de los 6 segundos, yo voy a tener un desplazamiento de 1 milímetro por segundo por 6 segundos. Eso quiere decir que se habrán desplazado 6 milímetros los frentes de onda, ¿no? Si se han desplazado 6, entonces quiere decir que van a haber adicionalmente otros 2 centímetros, aparte de los que ya tenemos, ¿no? Entonces, fíjese en una cosa, fíjese que exactamente la cresta de estos, voy a borrar esto que había escrito aquí. Mire que la distancia que hay entre la cresta de uno respecto a la cresta del otro son 8 más 2, entonces son 12 milímetros la distancia que hay entre las crestas. Eso quiere decir que si una onda viajó 6 milímetros y la otra viajó, una viajó 6 milímetros hacia la derecha y la otra 6 milímetros hacia la izquierda, entonces la cresta y el valle, la cresta de la izquierda y el valle de la derecha se encuentran exactamente en la misma posición, ¿sí? Y entonces en la clase de ayer vimos que cuando teníamos dos ondas que se superponen con una diferencia de fase, de tal manera que una viene con el positivo de la amplitud y la otra viene con el negativo de la amplitud, ¿qué tipo de interferencia se da? ¿Constructiva o destructiva? Destructiva. Destructiva. Destructiva, ¿no? Entonces, ¿cuál creen ustedes que sería la forma de la onda entonces? Una línea recta. Una línea recta horizontal, ¿verdad? Es decir, en ese momento la amplitud es cero. Ese sería el resultado. Entonces, como comentario, podemos poner aquí que hay una interferencia destructiva. Entonces, en ese tipo de cosas hay que fijarse en estos ejercicios. En el libro hay un par, en la tarea les puse ahí también unos ejercicios para que practicaran esta parte, ¿verdad? Pero hay que fijarse, en este caso de la interferencia, si es constructiva o destructiva, hay que fijarse en la diferencia de fases que hay entre las ondas. Y a los 10 segundos, lo que va a pasar, ya en el inciso C, a los 10 segundos, entonces vamos a calcular el desplazamiento, D igual a 1 milímetro por segundo, la velocidad, y al tiempo 10 segundos, estamos hablando de un desplazamiento de 10 milímetros. Entonces, aquí, en el inciso B, se habían desplazado 6 milímetros cada uno. Quiere decir que adicionalmente, cada uno se va a desplazar 4 milímetros más. Pero si se fija, 4 milímetros es exactamente la anchura, por decirlo así, la anchura de la cresta o del valle. Entonces, lo que quiere decir es que la posición que se va a conseguir es exactamente cuando, por decir así, la cola de cada una de las ondas están en la misma posición. Entonces, vamos a dibujar eso. En este caso, tengo, a ver, sería aquí 1, 2, 3 y 4. Y 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y así. Ah, pues no le puse la forma geométrica porque si no va a quedar bien fea. Vamos a ver. 3, 4, 3, 4, 3,
Aquí está. Esa sería. Ahora, la diferencia está en que aquí esta onda se va moviendo, esta onda se va moviendo hacia acá y esta se va moviendo hacia acá, ¿sí? Entonces, vea por qué sucede eso. Porque originalmente hay una distancia de 12 milímetros entre ellas. Y si han desplazado 10 cada uno, entonces eso implica que voy a tener adicionalmente 8 milímetros más. Entonces 8 milímetros más implica que cada uno se mueva 4 milímetros más de lo que tenía aquí, ¿verdad? En el inciso B, ¿no? Entonces esta sería la forma que se conseguiría en el inciso C. O sea, las colas de los pulsos están exactamente en la misma posición X. Muy bien, de eso se tratan estos problemas. Son problemas bastante sencillos, no tienen, digamos, mayor dificultad. Podrían ustedes esperar en el examen ejercicios de estos, tal vez en la parte conceptual, ¿verdad? Que usted logre identificar en un determinado tiempo cuál es la forma que tiene la onda, ¿verdad? Tal vez no un problema de objetivos mínimos, porque pues es bastante sencillo, pero tenga en mente que las ondas se mueven a velocidad constante y también tenga en mente qué tipo de interferencia se puede conseguir, ya sea constructiva o destructiva. Bien, ¿hay alguna pregunta antes de avanzar con el siguiente tema? Y en este caso, las ondas en el instante del inciso B se cancelan completamente aun cuando las amplitudes son diferentes. No son diferentes las amplitudes, son las mismas. Una tiene Ah, 4 y la ok, otra ok. 3. Ok, sí. Em, sí se cancelan. De hecho, nosotros ayer vimos una simulación, quiero ver si no la cerré, pero realmente, aunque no tengan exactamente la misma amplitud, siempre pasa, ¿no? De hecho, aquí lo puedo poner interferencia destructiva para pulsos diferentes. Por eso me gusta esta simulación. Entonces, ahí usted puede ver que los pulsos son diferentes, pero siempre más o menos se da una interferencia destructiva, ¿verdad? Sí, sí, tiene razón, tal vez no debería de ser. Quizá podríamos poner una resta de las ondas, pero sí tiene razón en ese sentido ahí. Mm, es no me había fijado en eso, que una es de 4 y la otra es de 3, ¿verdad? Mm, mm. Bueno, el libro de texto, el libro de texto sí lo hace así. De hecho, de hecho, eh, de hecho, el libro de texto no diferencia realmente, eh, no diferencia esto. Entonces, en las respuestas, uno puede darse cuenta, déjame que reviso la respuesta de este. En las respuestas que están al final del libro, uno puede ver que sí colocan una interferencia destructiva completa, ¿no? Sí, aunque en realidad no debería de ocurrir, sí. En este caso, lo que podemos hacer es una resta de las amplitudes. Porque bien, lo que debe de hacer aquí, tal vez no es el mejor caso para hablar sobre esto. Quizás el mejor caso para hablar sobre qué sucede es cuando nosotros tenemos ondas sinusoidales, porque lo que hay que hacer en realidad, por ejemplo, esa simulación que yo les acabo de mencionar, utiliza el principio de superposición. El principio de superposición me dice a mí que la onda resultante es la suma
de las dos funciones de onda. Entonces yo, para poder saber qué forma va a tener la onda resultante, lo que debo de hacer es sumarlas, ¿no? Entonces cuando yo me voy aquí a esta simulación, perfectamente puedo yo dibujar la onda resultante porque yo conozco cuál es la función de onda que tiene cada una, tanto la roja como la azul, y eso me permite a mí hacer esa gráfica que está abajo, la de la suma de las ondas. Mientras que aquí, en las ondas rectangulares, nosotros no podríamos hacer eso a menos que conozcamos cuál es la función que tiene, ¿verdad? Entonces ahí es donde está la dificultad para este problema. Nosotros no sabemos cuáles son estas funciones. No sabemos cuáles son esas funciones. Habría que sumarlas para saber qué es lo que pasa. Cuando nosotros sumamos, en el caso de las ondas sinusoidales, lo que sucede es que me queda aquí un 2A multiplicado por otra cosa. En el caso de la interferencia constructiva, me queda 2 veces la amplitud. Entonces, cuando yo lo sumo, entonces eso me asegura a mí que la onda va a tener el doble de la amplitud. Pero en este caso no podríamos saber exactamente la onda. Así que yo podría aceptar, digamos, un procedimiento en el cual usted me diga, bueno, como la interferencia es destructiva, es probable que las amplitudes se resten. Así que si la amplitud de una es 4 y la amplitud de la otra es 3, entonces usted puede decir, pues la onda resultante pues puede tener una amplitud de 1 milímetro, digamos, para no tener una interferencia destructiva completa y tener por ahí algo como esto. Algo como esto. Algo así. O sea, no es una interferencia destructiva completa. Entonces, como no tenemos la función de las ondas rectangulares, podría yo aceptar ese procedimiento para hacerlo, aunque matemáticamente lo correcto, ¿verdad? Para expresar la respuesta es hacer la suma de las dos funciones de onda. Y eso podría darme la respuesta más precisa. Pero sí tiene razón, de hecho no me había percatado o no lo había pensado cuando resolví el problema, no me había puesto a pensar en esa parte de que las amplitudes son diferentes para las ondas. Entonces, le agradezco por señalarme ese punto. Está bien, no se preocupe, Lee. Más bien gracias a usted porque igual me aclaró de algunas cositas ahorita cuando explicó eso. Ok, excelente. Excelente. De eso se tratan las clases. Bueno, entonces, no se preocupen por esa parte de las ondas rectangulares y todo eso, ¿verdad? Porque nosotros, para aplicar el principio de superposición, solo vamos a usar ondas sinusoidales, solamente, que es precisamente la aplicación de la cual vamos a hablar a continuación, que se conocen como las ondas estacionarias. Y no es que quiera meterles un poco de presión para aquellos que no han empezado a estudiar todavía, pero ya es el último tema previo al examen. Entonces ya con esto, ya mañana nosotros estaremos cerrando. Hoy vamos a hacer toda la parte de la definición. Mañana vamos a hacer unos ejercicios y ya mañana pues estaremos concluyendo el contenido previo al examen. Y antes de eso nos van a quedar dos clases. Nos va a quedar la clase del jueves y nos va a quedar la clase del lunes. Entonces, en esos 2 días vamos a estar haciendo un repaso. Vamos a retomar problemas del movimiento armónico simple, vamos a retomar algunas dudas que ustedes tengan, ¿verdad? Tal vez algún ejercicio de tarea que no haya quedado muy claro. Entonces, esos días la clase va a ser un poco más libre en el sentido de que podemos pasar de un tema al otro, ¿verdad? No tan planificada como estas clases anteriores. Ok, entonces vamos a aplicar el principio de superposición. El principio de superposición me dice lo siguiente.
Me dice que si yo tengo dos ondas que se van a superponer o van a hacer interferencia, entonces que la onda resultante va a tener una función de onda tal que va a ser igual a la suma algebraica de las funciones de onda de cada una de las que se está superponiendo. Entonces, en este caso vamos a considerar un Y1 que va a ser menos A coseno de Kx más omega t, un Y2 que va a ser un A coseno de Kx menos omega t, es decir, hay una de los pulsos se va moviendo hacia la izquierda y otro hacia la derecha, y hay un desfase entre ellas, más o menos como lo que pasa cuando nosotros tenemos una onda, una interferencia destructiva. Bueno, pero en este caso, las ondas son idénticas, es decir, yo voy a tener una cuerda, voy a representar a la cuerda aquí, y este extremo va a estar fijo y este extremo también va a estar fijo. De manera que voy a tener soportes en ambos extremos que lo van a mantener fijo. Entonces yo voy a mandar un pulso. Voy a mandar un pulso aquí. Este pulso va a viajar hacia el extremo fijo. Cuando llegue aquí a esta posición, entonces lo que va a pasar es que la onda se va a invertir su movimiento. Entonces, esta onda se le conoce como la onda incidente y a esta se le conoce como la onda reflejada. Entonces, cuando llegue al extremo fijo, esa va a cambiar su dirección. De hecho, voy a abrir la simulación de FET que teníamos antes. Es la de onda en una cuerda. Onda en una cuerda. Entonces, en esta simulación se logra ver, en esta simulación se logra ver, se logra ver eso, ¿no? Yo tengo un extremo, el extremo derecho está fijo, y si yo lanzo un pulso, voy a poner en movimiento lento, si yo lanzo un pulso, entonces usted puede ver que cuando llegue al otro extremo, lo que le va a suceder es que se va a reflejar. Reflejar significa que va a cambiar de dirección y va a sufrir un desfase respecto a al siguiente pulso que yo mando. Bueno, aquí hay amortiguamiento, lo voy a quitar mejor porque si no, ahí está. Entonces vea lo que le pasa, se invierte y luego viaja en la otra dirección. Y cuando pasa aquí, ocurre lo mismo, ¿verdad? Es decir, la onda cuando llega a cada extremo, lo que le sucede es que se refleja y si yo lanzo otro pulso, cuando se encuentren, va a haber un fenómeno de interferencia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando ocurra eso? Bueno, eso me lo va a decir el principio de superposición. Entonces, si yo sumo esas funciones de onda, la onda resultante, que la voy a llamar Y de xt nada más, va a ser la suma de Y1 más Y2. Y1 era menos A coseno de Kx
más omega t más a coseno de kx menos omega t. ¿Ok? Entonces ahí estoy sumando las dos funciones de onda. Aquí puedo notar que tengo un factor común y es la amplitud. Saco la amplitud de factor común y me va a quedar aquí menos coseno de kx más omega t más el coseno de kx menos omega t. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos una identidad trigonométrica. La voy a buscar en internet porque, si mal no recuerdo, la que está en el libro está mal escrita, si mal no recuerdo. Así que mejor la voy a verificar antes de usarla. Me parece que en periodos anteriores me di cuenta que no estaba bien. Ok, entonces la identidad trigonométrica que voy a utilizar es la de, en este caso, coseno. Voy a escribirla aquí en la pantalla. Entonces la identidad que voy a usar es la del coseno de más menos x más menos y. Y esta identidad me dice que es igual al coseno de x por el coseno de y menos más el seno de x por el seno de y. Quiero verificar que está correcta la del libro. Sí, en el libro hay un error porque en el libro aparece coseno de a menos más b. Entonces ahí debería de ser, de hecho voy a abrir el libro para mostrarles que hay un error ahí. Entonces cuando uno lo hace, pues eso lo conduce a un error, pues obviamente en la deducción porque, porque no van a salir las cosas. Ya lo tenemos. Ya les cuento dónde está el error. Aquí está. Esta es la identidad. Entonces, el texto tiene justamente aquí coseno de menos más, ¿verdad? Y debería de ser más menos, más menos. De manera que lo que se tiene que reflejar es que hay un cambio de signo, ¿no? Entonces, como está escrita aquí la ecuación, es que si dentro del coseno, si hay un más, entonces allá también hay un más en la derecha, si hay un menos aquí, allá hay un menos. Y es al contrario, ¿verdad? Se cambia el signo. Ok, entonces vamos a aplicar esa identidad en ambos casos. Por lo tanto, en el coseno de kx más omega t, eso me va a quedar el coseno de kx por el coseno de omega t menos el seno de kx seno de omega t. Y luego en el coseno de kx menos omega t, pues me quedaría igual aquí al inicio, kx coseno de omega t, y aquí sería un más, seno de kx seno de omega t. Entonces ahí es donde está la diferencia, ¿verdad? Si usted no coloca correctamente los signos ahí, pues va a haber un problema, ¿no? Entonces recuerde que el primer coseno tiene un signo menos al inicio, entonces yo se lo voy a multiplicar aquí, menos. Eso implica que el primer término va a ser menos y que este va a ser más. Bien, tiene que ver el micrófono ahí, cerrar, y una interferencia. Ok. Muy bien. Entonces, cuando yo sume estos, eso me va a dar 0. Este color no se ve. Cuando yo sume estos, me va a dar 0, ¿no?
Y cuando sume estos, me va a dar 2 veces seno de kx, seno de omega t. ¿Ok? Y todo eso además va multiplicado por la amplitud que está arriba. Entonces, finalmente, la función de onda resultante es igual a 2 veces la amplitud por el seno de kx. A propósito, le voy a poner un paréntesis aquí, seno de omega t. Entonces, a esta función se le conoce como la función de onda estacionaria. La función de onda estacionaria. Entonces, cuando el sistema alcanza una frecuencia tal que iguala a la frecuencia natural de oscilación de la cuerda, entonces podemos conseguir algo que se conoce como resonancia. Entonces, lo que va a ocurrir es que se va a dar un fenómeno muy interesante, y eso es lo que se llama la onda estacionaria. La onda estacionaria es el resultado de continuas superposiciones. O sea, lo que quiere decir es que yo no solo estoy lanzando un pulso y luego otro, sino que lo que estoy haciendo es que estoy lanzando muchos pulsos a un periodo de tiempo definido, de manera que se me forma un patrón que se llama onda estacionaria. ¿Por qué se llama onda estacionaria? Porque cuando se alcance este patrón, nosotros vamos a ver como que la onda no se mueve, como que se dibujara un patrón tal que la onda no se mueve. Entonces voy a mostrar una simulación para que usted pueda ver eh, cómo es eso de la onda estacionaria. Poner en toda la pantalla la simulación. Entonces me voy aquí, tengo, voy a quitar esto, ahí se ve bien. Y lo voy a poner, de manera que lo veamos en movimiento más rápido, ¿verdad? Eso es lo que se logra ver en la realidad. Fíjese que ahí tengo tres líneas tengo tres líneas, ¿verdad? Una es la que está más gruesa, esa es el movimiento de la cuerda. Mientras que tengo otras dos que son punteadas, voy a poner en movimiento lento, mientras que tengo otras dos que están punteadas, y esas son las dos ondas que se están superponiendo. Son esas dos funciones de onda que acabamos de sumar anteriormente. Entonces, lo que uno logra ver, voy a incluso pararlo ahí, lo que uno logra ver es que el movimiento es tal que van a haber tiempos en los cuales la interferencia va a ser del tipo constructivo y van a haber tiempos en los cuales la interferencia es destructiva. Por ejemplo, fíjese en ese momento, fíjese que las dos ondas originales están exactamente una sobre la otra. Hay una superposición. Y eso origina una interferencia constructiva y por ende la resultante, que es la que tengo en color más grueso, esta línea muestra el doble de la amplitud. Cuente los cuadritos ahí, vea que la amplitud de las originales es de 2 cuadritos y la resultante es de 4. Entonces eso quiere decir que como resultado tengo una interferencia de tipo constructivo. Ahora puedo dejarlo que continúe el movimiento y voy a ver dónde se va a dar la interferencia. Ahí se está dando una interferencia destructiva. Entonces vea cómo las ondas, compare las dos ondas que están en línea punteada, están con un desfase.
están con un desfase. Entonces ese desfase provoca una interferencia destructiva y como resultado la onda resultante se encuentra con amplitud cero. Y después, si sigo con esto, otra vez voy a llegar a un punto, más o menos allí, otra vez voy a llegar a un punto donde tengo otra vez una interferencia constructiva y así. Entonces, si yo dejo esto, eso es lo que va a estar pasando continuamente. Voy a tener interferencia constructiva, destructiva, periódicamente, ¿no? Entonces, yo logro notar, ahora olvidémonos de las líneas punteadas y concentrémonos solamente en la de color más grueso, ¿sí? Entonces, yo logro notar ahí, fíjese en cada segmento de la cuerda. Lo que uno logra ver de cada segmento de la cuerda es que cada segmento de la cuerda, lo voy a poner en movimiento rápido, cada segmento de la cuerda tiene un movimiento independiente, ¿sí? Entonces, fíjese en el extremo izquierdo. ¿Qué logran ver en el punto del extremo izquierdo? ¿Cómo es el movimiento? ¿Qué conclusiones pueden darme ustedes solo de observar este movimiento? Por ejemplo, el punto de la izquierda, digamos que es x igual a 0. ¿Qué pasa ahí? Un movimiento armónico simple. ¿Se está moviendo o no se está moviendo? No hay desplazamiento. No hay, ¿verdad? No hay desplazamiento ahí. ¿Sí? Y No hay también los desplazamiento. que tienen desplazamiento tienen amplitud diferente. Así es. Entonces, eso es lo que logra ver en cada punto. Usted mire los dos extremos, en los dos extremos no hay desplazamiento. Eso quiere decir que la amplitud resultante es 0. Mientras que el del centro es el que tiene el mayor desplazamiento. Y en la medida que yo me voy moviendo a otros puntos, lo que logro ver es que cada punto tiene una amplitud diferente. Cada punto tiene una amplitud diferente. Entonces, vamos a identificar a los puntos que tienen el mínimo desplazamiento como los nodos y al punto que tiene, o a los puntos, porque pueden haber más de uno, y a los puntos que tienen el desplazamiento máximo como los antinodos. Los nodos son los que tienen desplazamiento cero resultante y los antinodos son los que tienen desplazamiento máximo. Ok, ahora, lo que puede pasar aquí, lo que puede pasar aquí es que no solo se puede generar un solo patrón como este. Yo puedo incluso irme a un siguiente patrón. Si yo cambio las condiciones de las ondas originales, entonces puedo conseguir el patrón que se conoce como el segundo armónico, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la característica que pueden ver aquí? ¿Cuántos nodos pueden distinguir y cuántos antinodos pueden distinguir? 3 nodos, 2 antinodos. Así es. Entonces, si me voy al siguiente, entonces tengo 3 antinodos, me voy al siguiente, tengo 4 antinodos y así sucesivamente. Entonces, bajo ciertas condiciones, normalmente la condición es la frecuencia. Usted note que ahí en la parte central de la pantalla aparece la frecuencia, aparece el periodo, aparece la velocidad de la onda, la longitud de onda y la amplitud. Entonces me voy a ir al armónico fundamental. ¿Y qué logro ver ahí? La frecuencia es 0.067 Hz. 0.067 Hz. Mientras que en el segundo, usted puede ver que hay un aumento en la frecuencia. ¿Sí? Hay un aumento en la frecuencia. Pero la longitud de onda, a medida que yo voy cambiando de armónico, va disminuyendo. Entonces, aumenta la frecuencia, la longitud de onda disminuye. Entonces, esa es la característica que tiene. Entonces, lo primero que vamos a distinguir es el número del armónico que se puede conseguir es igual al número de antinodos. Entonces, así lo distinguimos normalmente. Me voy al primero. Aquí solo hay un antinodo, entonces a ese se le llama el primer armónico
o el primer modo fundamental, o el modo fundamental. Entonces, porque solo hay un antinodo. A este se le conoce como el segundo armónico. El segundo armónico porque tengo dos antinodos. A este se le conoce como el tercer armónico porque tengo tres antinodos. A este como el cuarto armónico porque tengo cuatro antinodos y así sucesivamente. ¿Así? Entonces, si se fijan, en cada uno de los armónicos siempre va a haber un nodo más que el número de antinodos. Entonces aquí tengo dos nodos y tengo un antinodo. Aquí tengo tres nodos y dos antinodos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 nodos y tengo tres antinodos. Y así sucesivamente. Entonces, el número del armónico es igual al número de el número de antinodos y es igual, el número de nodos es igual a n más 1, o sea, el número del armónico más 1. Entonces, volviendo a las notas, entonces, ¿qué cosa es esta función? Esta función me describe una onda estacionaria, pero ¿cuál? ¿Será que todas esas que acabo de mostrar antes, el primer armónico, el segundo armónico, el tercero? No, me describe un único armónico, ¿sí? Entonces, si yo quiero conseguir pasar del primer armónico al segundo armónico, lo que tengo que hacer es cambiar los parámetros que están en esta función. Tengo que cambiar el número de onda y tengo que cambiar el omega. Entonces, esta función tiene las dos características que acabo de mencionar. Voy a copiarla, voy a desglosarla. Muy bien. Entonces, esta primera parte, por eso la puse en paréntesis, esta primera parte me describe la amplitud de X. Entonces, como nota, según ese término que tengo ahí, la amplitud de cada punto es diferente, porque aparece precisamente allí, en esa ecuación, aparece la coordenada X. Y eso lo logro ver en la simulación cuando reconozco que cada punto se mueve con una amplitud diferente. Voy a poner el fundamental, ¿verdad? Para que usted lo logre ver. Entonces, esa primera parte de la función de onda lo que me dice es, dependiendo de la coordenada en X, así va a ser la amplitud. ¿Sí? Tengo puntos de mínima amplitud, que son nodos, y tengo puntos de máxima amplitud, que son antinodos. Eso se logra ver aquí también. ¿Qué pasa cuando tengo un antinodo? Cuando tengo un antinodo, lo que resulta es que, perdón, cuando tengo un nodo, sería un nodo, cuando tengo un nodo, entonces lo que va a pasar es que el seno de kx es igual a 0. Entonces, por lo tanto, la amplitud para ese x es 0. ¿Sí? Es 0. ¿Y qué va a pasar en un antinodo? En un antinodo voy a tener la máxima amplitud. Entonces, ¿cuánto tiene que valer el seno de kx para que me dé la amplitud máxima? ¿Cuánto dijimos que era la amplitud máxima? Era 2 veces la amplitud de las originales. ¿Cuánto tiene que valer el seno de kx en el antinodo? 1 o menos 1. Más o menos 1. Debe valer 1 o menos 1. ¿Sí? Más menos 1. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos conduce a un resultado, ya sea cuando está en la parte superior o en la parte inferior. Entonces, como ven, la función me da todas esas características. Pero otra cosa que logro ver yo aquí es que, como uno de sus compañeros mencionó por ahí, a veces no funciona bien esa simulación. Darle
tiempo, o si no la recargamos. Como mencionó uno de sus compañeros antes, las partículas se están moviendo con un movimiento armónico simple, ¿sí? Y aquí se logra notar. ¿Por qué un movimiento armónico simple? Bueno, porque cada partícula está oscilando con una amplitud diferente, pero bajo un punto de referencia. ¿Qué punto de referencia es? La horizontal, ¿sí? ¿Tiene un periodo de tiempo determinado? Claro que sí. ¿Tiene una frecuencia determinada? Todas las características de un movimiento armónico simple. Entonces, esta parte que está acá es la que le da esa característica de movimiento armónico simple. Porque si ustedes se fijan, esta función en el fondo se puede escribir así. Se puede escribir como y igual a A como función de X por el seno de omega t, ¿sí? Y esta función es la función de un movimiento armónico simple. Solo le hace falta el phi, ¿verdad? Para conseguir el phi solo tengo que intercambiar el seno por el coseno usando un desfase ahí y ya tengo la función que estudié del movimiento armónico simple en el primer capítulo. Entonces, esas son las características que tienen las partículas cuando se consigue una onda estacionaria. Tienen una amplitud dependiente de su posición y oscilan en movimiento armónico simple. ¿Y por qué se llama estacionaria? Porque cuando uno lo ve en la realidad, aparentemente la onda no se está moviendo. O sea, de esas continuas superposiciones, entonces lo que aparenta es que la onda no se está moviendo, que queda como dibujada la onda ahí. Mañana voy a mostrar un video. De hecho, ustedes van a hacer la segunda práctica de laboratorio, es de ondas estacionarias, y van a poder ver un video, así como lo están haciendo esta semana, donde se muestra en el montaje real, ¿no?, cómo se ve esa onda estacionaria en una cuerda. Y la amplitud tiene dos extremos, uno donde la amplitud es cero, que se conocen como los nodos, y otro donde la amplitud es máxima, que es igual a 2 veces la amplitud de las ondas originales, que se llama antinodo, ¿sí? Y ya vimos que para un armónico, lo voy a escribir así, para un armónico dado, n es igual al número de antinodos y n más 1 es igual al número de nodos. O sea, es decir, si yo estoy en el primer armónico, voy a tener un n igual a 1. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si estoy en el quinto armónico, entonces eso quiere decir que voy a tener 5 antinodos y voy a tener 6 nodos. Esas son las conclusiones a las que llegamos hoy. Mañana vamos a estudiar un poco más en detalle las características, dónde van a estar ubicados los nodos y los antinodos en una cuerda y cómo puedo relacionar con los valores de frecuencia. Si se fijaron en la simulación, aparece una frecuencia diferente, una longitud de onda diferente para cada armónico. Entonces, es posible determinar para un armónico en particular cuál va a ser su frecuencia, cuál va a ser su longitud de onda. Ok, entonces, por la clase de hoy lo vamos a dejar hasta ahí. No sé si hay alguna consulta final antes de cerrar. Podría mandar los simuladores. Sí, claro. Yo se los mando. Cuando les mande los enlaces de los videos, ahí les mando los enlaces a los simuladores. Está bien, gracias. Igual, este último simulador lo van a usar en la actividad interactiva de este fin de semana. Ahí hay unas actividades ahí pensadas con ese simulador. Pero igual, yo se los mando para que ya se vayan familiarizando con él. Bueno, entonces, si no hay más preguntas,
pues lo dejamos hasta aquí. Nos encontramos mañana. Mañana vamos a profundizar un poco más en las ondas estacionarias. Vamos a resolver 1 o 2 ejercicios, de manera que quede un poco más claro esto. Y como les digo, jueves y lunes vamos a tener un repaso. Entonces, atentos, vayan anotando todas sus preguntas, ¿verdad? Aprovechen esos días a consultar todo lo que en algún momento les ha quedado ahí como duda, para que en el examen ya no tengan esa duda, sino que ya vayan mejor preparados. Bueno, entonces cuídense mucho, que tengan un feliz día. Nos vemos. Lick, feliz día. Gracias, Lick. Nos vemos, Lick.